Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 5. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial de la mañana venimos ante ti para agradecerte por todas tus bendiciones, para agradecerte, Señor, el regalo que nos das de la vida, la oportunidad de venir ante tu presencia para recibir tus bendiciones. Pedimos en este momento, Señor, que nos envíes el Santo Espíritu como nuestro consejero para que al estudiar tu palabra podamos recibir las orientaciones claras para seguir nuestra vida creciendo en fe. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 5 de Ezequiel es la continuación de la narración que comenzó en el capítulo 4, en donde el profeta debía actuar o debía hacer algo que sirviera como un mensaje visual que llamara la atención del pueblo y que se sintieran obligados a preguntar: ¿qué significa lo que está haciendo Ezequiel? Y era la gran oportunidad para dar el mensaje de Dios a este pueblo. El profeta, con todas estas predicciones, salía al paso del infundado optimismo de sus compatriotas que creían que estaba cerca la hora de la liberación total y, sobre todo, no concebían que la ciudad santa pudiera caer en manos del enemigo. Veamos lo que se le pide al profeta que actúe y cuál es el mensaje de este capítulo 5. La cuarta acción que se le pide a Ezequiel es una orden muy extraña para un profeta. Versículos 1 al 4. Y tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla afilada, una navaja de barbero, tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. Luego toma una balanza para pesar y reparte los pelos. Una tercera parte la quemarás con fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Toma otra tercera parte y golpéala con la espada alrededor de la ciudad. Y la otra tercera parte espárcela al viento, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Toma también de ellos unos pocos en número y átalos en el extremo de tu manto. Y de ellos toma otra vez algunos y échalos dentro del fuego y quémalos allí. Entonces saldrá fuego de ellos hacia toda la casa de Israel. La orden que recibe Ezequiel era que debía tomar una navaja y cortarse el pelo y la barba. La navaja aquí es símbolo de la devastación obrada por un ejército invasor. Miremos un ejemplo que encontramos en Isaías capítulo 7 versículo 20. Dice: en aquel día, con navaja alquilada de más allá del río, es decir, con el rey de Asiria, el Señor rasurará la cabeza y el vello de las piernas y quitará también la barba. Así que la navaja es una representación de la destrucción que vendrá sobre Israel y Judá. Por otra parte, era prohibido a un sacerdote cortarse el pelo y la barba. Leamos Levítico capítulo 21 versículo 5. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Así que este sacerdote, llamado Ezequiel, que nunca ejerció su oficio, sino que fue llamado a ser un profeta, recibe la orden del Señor y en esta oportunidad, pues no coloca ninguna sola queja o reclamo. Obedece al Señor tal como lo ordenó. Dios está por encima de las leyes levíticas. Ahora debía cortarse la barba y pesarla en una balanza. Es posible que la balanza represente justicia y el cuidado con que Dios trata a cada alma. Cada alma será tan cuidadosamente pesada y las recompensas serán asignadas de tal modo que cuando se revelen los juicios de Dios al fin de la historia, no se oirá ni una sola voz de protesta en toda la vasta creación. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos se verán obligados a confesar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Ahora, debía dividir todo el cabello cortado en 3 partes iguales. Número 1, la primera parte debía quemarla y representa a los que estaban en la ciudad y perecerían por la peste y el hambre. Leamos el versículo 12. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Número 2. La segunda parte del cabello deberá cortarla con la espada. Son los que morirán a espada cuando intenten escapar de la ciudad, que fue lo que sucedió a los hijos de Sedequías y a los príncipes. Versículo 12. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores. Número 3. La otra tercera parte que será esparcida representa a la pequeña parte de la población que después de haber escapado de la destrucción, y será la suerte de los que sobrevivieron y serán esparcidos entre las naciones paganas. Versículo 12. Y a la tercera parte restante la dispersarás por los 4 vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Pero dice el versículo que una parte de estos cabellos debe atarlas al manto y representa la consideración que recibiría el remanente que permanece en Israel y que el rey les puso como gobernante a Gedalías. Pero en el versículo 4 leemos: luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Este, al parecer, es un resumen de la suerte que pasaría los que se unieron a Ismael, mataron a Gedalías y huyeron a Egipto. Allí encontraron la muerte y los demás sobrevivientes fueron esparcidos. La ciudad de Jerusalén quedó completamente desolada. Es la predicción que le ocurrirá al pueblo de Israel en la última invasión de Babilonia sobre Jerusalén y el reino de Judá. Ahora, el Señor no ha obrado caprichosamente. Su juicio está basado en evidencia clara. Este pueblo ha sido rebelde. Versículos 5 al 11. Comencemos leyendo el versículo 5 de Ezequiel capítulo 5. Así ha dicho el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la puse en medio de las naciones y de los países de su alrededor. Dios había colocado a Israel en una posición privilegiada. Les había levantado como nación para que fueran luz del mundo. Dios le dio privilegios, pero con el objetivo de ser un medio de salvación a todas las naciones. Elena de White comenta: a todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea y Rut la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232. Israel debía ser la luz del mundo. Esta lección es para nosotros también. Dios nos ha colocado como cristianos individualmente como luces para nuestros vecinos. También espera de nosotros que seamos una demostración de la inmensa superioridad y de las grandes ventajas de ser cristiano. Desea que hagamos de nuestra religión algo tan atrayente como para que otros también la busquen. Sigamos con el versículo 6. Pero ella se obstinó contra mis decretos con mayor culpabilidad que las demás naciones y contra mis estatutos más que los países que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y no anduvieron según mis estatutos. Pero Israel frustró los planes de Dios. Este pueblo se desvió del camino, no quiso obedecer al Señor, no quiso seguir sus caminos, se volvió idólatra, se rebeló contra Dios. Debido a esto, el Señor los castigará severamente. Este pueblo pecó contra Dios y su pecado fue mayor que todas las naciones porque tenían el conocimiento verdadero. Lo que queda claro es que Israel había tenido mayores oportunidades y privilegios que los que se les había confiado a otras naciones. En consecuencia, el castigo de su pecado será proporcionalmente más severo y más resaltante que el que Dios habrá infligido o infligirá a cualquier otra nación. Sigamos con los versículos 7 y 8.
Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios, por haberse comportado con mayor turbulencia que las naciones que están alrededor de ustedes y porque no han andado según mis estatutos, ni han cumplido mis decretos y ni siquiera han actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Por tanto, así ha dicho el Señor tu Dios. He aquí que yo también estoy contra ti y ejecutaré actos justicieros en medio de ti ante la vista de las naciones. Este pueblo le ha dado la espalda a Dios y los compara con las naciones paganas, ya que el pecado de este pueblo era mayor. Las naciones paganas eran fieles a sus dioses, eran fieles a su religión y a sus leyes. Pero este pueblo escogido por el Dios verdadero no había sido leal al Dios eterno, no obedeció sus leyes, era un pueblo infiel. Ni siquiera fue como las naciones paganas que nunca le dieron la espalda a sus dioses, que no son nada. Pero Israel sí le dio la espalda al verdadero Dios. Por eso el castigo que vendrá sobre ellos será terrible. Versículos 9 y 10. A causa de todas tus abominaciones, haré en medio de ti lo que nunca he hecho, ni haré jamás cosa semejante. Por tanto, en medio de ti, los padres comerán a sus hijos, y los hijos comerán a sus padres. Ejecutaré actos justicieros contra ti, y esparciré a tus sobrevivientes hacia todos los vientos. Lo que queda claro es que Israel había tenido mayores oportunidades y privilegios que los que se les había confiado a otras naciones. En consecuencia, el castigo de su pecado será proporcionalmente más severo y resaltante que el que Dios había infligido o infligirá a cualquier otra nación. Fue tan terrible el castigo que los padres se comían a sus hijos, y esto se cumplió en el asedio a Samaria, en el asedio a los caldeos y finalmente en la historia posterior en el sitio de los romanos. Este pueblo rebelde se apartó de Dios y su situación fue peor que la de cualquier nación de la tierra. Amigos, conocer el Evangelio de salvación, entender los pormenores de las profecías y rechazarlas, solo trae terribles consecuencias para nuestra vida. Lo mejor es vivir de acuerdo a la luz que el Señor nos ha revelado en su palabra. Entonces se describe el terrible castigo que vendrá sobre Judá debido a su rebeldía, versículos 11 al 17. Leamos el versículo 11. Por tanto, dice el Señor Dios, vivo yo, porque has profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, también yo me apartaré. Mi ojo no tendrá lástima ni tendrá compasión. Este juramento solemne, vivo yo, dice el Señor, que se basa en la existencia de Dios mismo para el cumplimiento de la profecía, ocurre 14 veces en el libro de Ezequiel. El pecado más grande del pueblo fue profanar el santuario, lo cual hizo evidente la profundidad de su maldad. Por eso habla de abominaciones, algo que es detestable ante los ojos del Señor. Y entonces dice que debido a eso el Señor no tendrá lástima ni compasión de su pueblo. Terrible consecuencia será la que sufrirá esta nación. Sigamos con los versículos 12 y 13. Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti. Otra parte caerá a espada alrededor de ti. Y otra tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré mi espada. Así se consumará mi furor y haré que en ellos se asiente mi ira y tomaré satisfacción. Y cuando haya consumado en ellos mi ira, sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo. Aquí se describe el significado de los actos simbólicos realizados por Ezequiel al cortarse el cabello. El pueblo de Israel sufrirá las consecuencias de su pecado. El Señor dice que consumará su furor y su ira y quedará satisfecho. Aquí se nos presenta un cuadro de Dios diferente. Dios es bondad y misericordia. Dios no quiere la muerte del impío. Dios busca la salvación de las personas. Por ejemplo, Oseas describe a Dios con estas palabras. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Libro de Oseas, capítulo 11,
versículo 8. Pero debemos recordar que Dios es justo. A pesar de la compasión y de la misericordia de Dios, la rebelión y la iniquidad deben recibir su merecido castigo y el mal debe ser raído de la tierra. Por eso el Señor repite que cuando esto suceda reconocerán que Dios ha hablado. Es decir, todos reconocerán que lo que ocurrió no es casualidad, sino la directa intervención divina. Leamos los versículos 14 y 15. Dice: además, te convertiré en ruinas y en afrenta entre las naciones que están alrededor de ti, ante los ojos de todo el que pase. Cuando yo ejecute actos justicieros contra ti, con furor, con ira y con reprensión de mi ira, tú serás afrenta, escarnio, advertencia y objeto de horror a las naciones que están alrededor de ti. Yo, el Señor, he hablado. El castigo que sufrirá Israel servirá de escarmiento o lección objetiva para todas las naciones de la tierra. Todos mirarán y preguntarán: ¿qué le pasó a este pueblo que era el pueblo de Jehová? Y se darán cuenta que mientras este pueblo fue fiel a Dios, entonces fueron prosperados. Pero cuando se alejaron del Señor, pues fueron esparcidos. Entonces se convertirán en objeto de burla de un pueblo que, guiado por Dios, pero un pueblo tan tonto, tan necio, que fue capaz de alejarse de aquel que para ellos era vida, salvación, salud y prosperidad. Y termina con los versículos 16 y 17. Dice: cuando yo arroje contra ustedes las flechas malignas del hambre, que son para destrucción, las cuales enviaré para destruirles, entonces aumentaré el hambre sobre ustedes y quebrantaré su sustento de pan. Contra ustedes enviaré hambre y fieras dañinas que te privarán de hijos. Peste y sangre pasarán por en medio de ti y traeré contra ti la espada. Yo, el Señor, he hablado. Aquí se hace una recapitulación de las desgracias de Jerusalén. El castigo de Dios es como saetas, como fieras que vendrán sobre Jerusalén para destruirla completamente. Sufrirán hambre y no tendrán la oportunidad de alimentarse de lo que produce esta tierra, que, como se describe en el Antiguo, era la tierra que fluía leche y miel, de abundancia, pero ahora no podrán satisfacer sus necesidades con el alimento que produce la tierra. Sufrirán hambre. Y se habla también de peste y sangre, pues claro, debido al hambre vendrá la enfermedad, y la sangre indica la muerte violenta que sufrirán los hijos de Israel. Y ahora termina diciendo: yo, el Señor, he hablado. Aquí el Señor coloca su firma personal sobre esta sentencia. La tal no viene de ninguna otra parte. Este castigo no viene de la fuerza de las naciones, sino de Dios mismo. Ha manifestado su furor por las transgresiones de su pueblo. Apreciados amigos y hermanos, esta misma lección nos llega a nosotros. La historia de Israel es un llamado a dejar nuestra necedad y servir al Señor. La historia de Israel debe enseñarnos a que el mejor camino es el que el Señor nos muestra y que la mejor decisión que podemos tomar es servir al Señor de corazón. Que el Señor hoy te ayude a tomar esta decisión. Que el Señor te bendiga. Es mi oración. Amén.